Cada día que pasa la situación en Venezuela es peor. La escasez de alimentos, de medicina, los arrestos políticos, la opresión a los medios de comunicación y la falta de garantías para que la oposición ejerza sus derechos han llevado a que lamentablemente los países del continente den la espalda al gobierno y simpaticen con Enrique Capriles, Lilian Tintori y su movimiento. Para hablar del actual estado de cosas y de este caos que está viviendo el vecino país y analizar las posibles implicaciones tanto para los ciudadanos como para la comunidad internacional, nos acompaña en el estudio el politólogo y analista internacional Héctor Hurtatis, quien además es profesor de las universidades del Rosario, Politécnico Gran Colombiano y del Bosque. Héctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Durante la presentación estábamos viendo algunas imágenes de lo que sucede en Venezuela, hombres armados. ¿Quiénes son estas milicias bolivarianas y cómo para usted se produjo y cuál es el resultado de esta movilización de ayer? Bueno, la movilización de ayer tuvo dos caras. Hubo una cara concretamente de los sectores que están en oposición, que fue también realmente masiva. Hay obviamente las denuncias de algunos asesinatos que ocurrieron ahí, pero por otra parte se observó una gran marcha del sector chavista. Entonces lo que estamos observando es realmente una Venezuela que se encuentra polarizada, eso es una realidad, y que evidentemente este vaivén de situaciones está cada vez descontrolando mucho más el país. Respecto a las milicias que estás hablando, hay que recordar que recientemente el presidente Maduro estuvo como tal armando, o digamos así, haciendo un evento significativo con estas milicias, digamos así, buscando un elemento disuasorio para buscar prevenir, digamos así, los desmanes que estaban ocurriendo en estas protestas. Sin embargo, es más evidente que las protestas de ayer tuvieron un gran impacto y muy seguramente tendrán hoy que hablar las noticias al respecto, porque de nuevo la oposición ha hecho unas nuevas invitaciones al respecto. Es decir, cuando miramos estas grandes movilizaciones y lo que sucede en el país, cuando hablamos de la falta de medicamentos, hablamos de ese otro punto de vista, pero no sucede nada, es porque el país está tan dividido como lo menciona, que la oposición también, no solo la oposición, sino el oficialismo también es tan fuerte. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver ahí, es decir, de una u otra manera el chavismo se ha logrado más o menos tener algunos puntos de recuperación en los recientes tiempos. Lo curioso del tema es que la oposición hace poco estaba realmente no tan fuerte. Sin embargo, la sentencia que sacó el Tribunal de Justicia le dio la posibilidad de tener un argumento de más fuerza para revalidarse en Venezuela. Entonces es evidente que estas tensiones se han agudizado en las últimas semanas de una forma absolutamente veloz, hasta tal punto que estamos viendo estas marchas de esta magnitud que precisamente concurren en el momento de una fecha célebre en Venezuela, que es la independencia de Venezuela. Entonces lo que estamos observando es esta situación donde ambas partes están tratando de mostrar su poderío, unos obviamente para tratar de mantener la revolución chavista a pesar de las dificultades que existan, y otro sector que inevitablemente está buscando la salida del presidente Maduro a como de lugar. Las redes sociales se han invadido de trinos, pero veamos algunos de los más, resaltemos algunos de ellos, por ejemplo el de Enrique Capriles, aquí está. Dice Enrique Capriles a través de las redes sociales: te quedaste sin pueblo, Nicolás Maduro, ni con autobuses, ni obligando a nuestros servidores públicos. Venezuela quiere cambiar. ¿Se quedó sin pueblo Nicolás Maduro, Héctor? Bueno, de nuevo, es la visión que está teniendo un opositor. Sí, claramente Maduro tiene un sector que no está con él, pero también, de nuevo, no hay que subestimar la organización chavista. De una u otra manera hay sectores que siguen siendo fieles al chavismo, entonces por eso es que no es tan fácil decir que la situación vaya a generarse a favor de la oposición, porque también inevitablemente hay sectores del pueblo que están con Chávez. Pero amanece y Nicolás Maduro pide un diálogo. ¿Se está sintiendo ya acorralado? Claramente. ¿Por organismos internacionales, por su misma población? Hay varias amenazas concretamente. Primero, lo que está pasando con la OEA, de la posibilidad de aplicar la Carta Democrática. Hay una posibilidad que es tangible, no probable o posible, pero es tangible, eso por una parte. Entonces, curiosamente, el presidente Maduro, ayer cuando estaba haciendo su análisis al respecto, hablaba primero que todo, pues una crítica muy fuerte a los sectores de la oposición, pero también llamando a la negociación, porque sabe que detrás de ese tema puede agravarse una situación, y si no tiende la mano para de una u otra manera generar algún consenso, esta situación se le puede salir de las manos. Veamos lo que dice en sus redes sociales Lilian Tintori. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, preso en Ramo Verde. Aquí está. Maduro, Tarek y Diosdado son responsables de las vidas de los venezolanos y la brutal represión que estamos viviendo en todo el país. Si el esposo de Lilian Tintori, Leopoldo López, fue acusado por lo que ocurrió en enero de 2013, podría ser acusado ahorita Nicolás Maduro, según la oposición, por lo que está sucediendo y estas 3 muertes de ayer.
Bueno, las tres propuestas de ayer es más que evidente que será capitalizada por los sectores de la oposición. Hay que recordar que uno de los puntos críticos que el chavismo critica a estos desmanes son las famosas guarimbas. De hecho, que son formas bastante violentas de tratar de radicalizar estas protestas. Entonces es más que evidente que seguramente por estas tres muertes que ya fueron confirmadas, habrá una capitalización de los sectores de oposición tratando obviamente de vislumbrar una forma para legitimar lo que vienen haciendo en las últimas semanas. ¿Cuál será la postura de Colombia? Veamos el trino del presidente Juan Manuel Santos hace solo unos minutos. Dice: hace 6 años se lo advertía Chávez, la revolución bolivariana fracasó. Es muy interesante la opinión que tiene el presidente Santos por dos razones. La primera es que, bueno, habiendo cumplido el ciclo de la negociación de paz, pues Venezuela es obviamente un vecino pues, más relevante que tiene Colombia, pero le permite tener un margen de maniobra para desmarcarse un poco del momento que había tratado de mantener de mucha ecuanimidad. Lo que yo pensaría es que el presidente Santos de una u otra manera está tratando de buscar un poco más de luces con el presidente Trump, porque finalmente hay unos fondos que se destinarán al posconflicto y que de esta manera pudiera acercarse un poco más hacia la posibilidad de un interés estratégico que le permita financiar el posconflicto. Pero sorprende un poco la percepción y la reacción. Realmente es está algo muy mostrando interesante. ahí su Nobel de Paz y está tratando de interceder ahora 6 años después. Bueno, la intersección yo pensaría que debería ser mucho más ligada a la posibilidad de una mediación, realmente. Creo que es lo más prudente que el gobierno colombiano podría hacer, pues tomar postura en un tema con un aliado, perdón, con un país vecino como Venezuela implica o estar con un sector, mal con un sector o con otro, pero creo que lo importante hubiera sido tal vez una mayor posibilidad, un ejercicio diplomático para buscar alguna mediación entre ambas partes. Colombia podría funcionar en este caso para ese ejercicio. ¿Sirven estas marchas? Bastante. Las marchas inevitablemente están generando una discusión muy profunda a nivel internacional y claramente están poniendo en la agenda global el tema de Venezuela. Entonces creo que la oposición pues tiene un punto importante ahí. Sin embargo, yo insisto que no se puede subestimar la fuerza del chavismo, que a pesar de muchas circunstancias sigue siendo una fuerza significativa que puede más o menos derivar en la condición futura de Venezuela. No en vano llevó tantos años al poder a Chávez. Exacto, exacto. Hay que ver cómo se manejan los barrios populares, etcétera, y que vuelve y juega. Hay una variable que puede mantener un poco a Maduro en el poder, es el tema del precio petrolero. En los últimos meses ha habido una pequeña reivindicación, eso hay que observarlo. Entonces, ese margen de maniobra de una u otra manera le permite capotear la crisis si la cuestión continúa. Pero evidentemente las marchas tienen un impacto muy significativo tanto en Venezuela como en la región. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.